Nunca debí volver a San Eusebio, pero la carta llegó con cera negra y mi nombre escrito como una amenaza. Ven al entierro. No mires atrás. La firmaba el padre Tomás, el mismo que me vio huir del pueblo hace 10 años, la misma noche en que el río se tragó un secreto. Entré a la iglesia con la garganta cerrada. Las velas olían a jazmín viejo y a penitencia. En el ataúd mi madre parecía dormida, pero sus dedos sostenían un rosario, y el rosario estaba tibio, como si alguien acabara de rezarlo con prisa. No la toques, susurró una voz detrás de mí. Me giré y vi a Lucía. Mantilla negra, labios rojos, mirada de pecado con perfume de incienso. No debería recordarla así, y sin embargo mi cuerpo recordó primero que mi cabeza. Lucía me sostuvo la muñeca, delicada, firme. Esta noche es la procesión de los susurros, dijo. Si te quedas, te van a reconocer. ¿Quién es? Lucía inclinó la cabeza hacia el campanario. En lo alto, la campana empezó a vibrar sin manos, sin cuerda. Un sonido hueco, pero el eco traía palabras. Mi nombre. Repetido. Rezado. El padre Tomás apareció en la nave central, pálido como un cirio. Me miró como si yo fuera la confesión que no quería escuchar. Hijo, murmuró. No repitas el error de tu madre. Lucía apretó mi muñeca y sonrió apenas. Ya es tarde, dijo. Si la campana te llama, el cortejo también. Y entonces desde detrás del altar, escuché el primer susurro con voz de mujer, la voz de mi madre, viva, suplicando que no la dejara sola otra vez. No fue el miedo lo que me clavó al suelo, fue el modo en que Lucía pronunció mi nombre como una oración que no debería existir. Me guió fuera de la iglesia, entre callejones húmedos, y cada paso se sentía como entrar más hondo en un sueño ajeno. ¿Por qué tú? Pregunté intentando sonar firme. Porque tú escuchas, respondió. ¿Y por qué te duele? La plaza estaba llena de sombras con capirotes. Nadie hablaba. Aún así el aire zumbaba, como si el silencio tuviera dientes. Las velas formaban un río de fuego, y yo narraba en mi cabeza para no perderme, no es real. Es tradición. Es teatro. Pero el olor a incienso no era teatral. Era clínico. Como sala de velatorio. Lucía se acercó. Su mantilla rozó mi mejilla. Su voz me rozó más. En esta procesión no se camina, se paga. ¿Paga quién? Lucía bajó la mirada a mi pecho. Los que se creen inocentes. El padre Tomás pasó junto a nosotros sin mirarnos. Llevaba la cruz alzada y colgando de la otra mano, un manojo de llaves antiguas. ¿Las llaves de qué? Pregunté. Lucía no contestó. Se inclinó hacia mi oído. Del campanario, y de la boca de los muertos. Una campanada tronó hacia adentro como si sonara dentro de mi cráneo. Los encapuchados avanzaron. Y entonces lo vi, el Cristo del altar, ese que siempre fue de madera, aparecía en la puerta de la iglesia, sin que nadie lo cargara. Sus pies tocaron el suelo. Y caminó. La multitud no se arrodilló. Solo susurró como un coro de culpa. Si miras demasiado, me dijo Lucía, el santo te mira de vuelta. Lo miré. Y juraría que los ojos de la imagen se humedecieron, como si llorara por mí. No hay nada más obsceno que una fe que se mueve sola. El Cristo avanzaba con un peso invisible, y cada paso dejaba un suspiro clavado en las paredes. Las casas parecían encogerse para no ser vistas. Lucía caminaba a mi lado, tan cerca que su calor se mezclaba con el frío de la noche. A veces su mano rozaba la mía, como si me ofreciera salvación a cambio de algo que yo aún no entendía. ¿Dónde termina? Pregunté. ¿Dónde empieza la verdad?, dijo sin mirarme. El padre Tomás iba delante murmurando latín como si contara dinero.
Los encapuchados respondían con un idioma que yo no reconocía, pero que mi sangre sí, era el sonido de las plegarias de mi madre cuando creía que yo dormía. La procesión se detuvo frente a la fuente de la plaza. El agua no reflejaba las velas, reflejaba un cielo distinto sin estrellas. Como si otro mundo estuviera mirando desde abajo. Tomás levantó la cruz. Quien tenga un pecado sin nombre que lo calle, ordenó. Quien tenga un pecado con nombre que lo entregue. Lucía clavó sus uñas suaves en mi antebrazo. No te muevas, susurró. Si hablas aquí te toman. ¿Quién? Lucía señaló con el mentón a las sombras detrás del Cristo. Había figuras sin capirote, sin rostro. No caminaban, flotaban apenas, como humo que aprendió a odiar. El Cristo giró la cabeza lentamente. Y me miró. No fue una mirada de madera. Fue una mirada de alguien que sabía mi historia. Los susurros se afinaron hasta volverse frase. Dinos la noche del río. Sentí la boca seca. Sentí la confesión subir como bilis. Lucía entonces hizo lo impensable, me besó en la comisura, rápido, íntimo, demasiado humano para esa noche. Respira, me ordenó. Si te quiebras, te comen. El padre Tomás dejó caer una llave dentro de la fuente. El agua se oscureció al instante. Abrimos, dijo. Y el suelo, bajo mis pies, empezó a vibrar como una garganta que despertaba. El agua de la fuente se hundió hacia sí misma, como si hubiera una boca bebiéndola desde abajo. Los encapuchados formaron un círculo. Nadie se tocaba, pero el aire estaba denso, cargado de un deseo que no era mío. Tomás extendió la mano. Las llaves responden a la culpa, dijo. Por eso arden. Lucía me mostró su palma, una marca en forma de rosario, roja, reciente. Me la hice para aguantar, susurró. Tú no tienes nada. Eso es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para ti. El Cristo se detuvo frente a mí. Su sombra cayó encima como una manta húmeda. Yo sentí el impulso absurdo de pedirle perdón a una imagen, pero mi cuerpo sabía que aquello no era una imagen. Aquello era un juez. Tomás se acercó tanto que pude oler el vino en su aliento. Hijo, dijo con una ternura ensayada. Tu madre creyó que el silencio la salvaba. La enterramos con un rosario tibio porque siguió rezando después de morir. Me quedé helado. Eso no es posible. Tomás sonrió apenas. En San Eusebio, lo posible es lo menos importante. Lucía tiró de mí hacia un callejón. La procesión continuó sin nosotros, como si supiera que yo volvería. En la sombra, Lucía se levantó la mantilla un poco, sus ojos brillaban húmedos, vivos, peligrosamente cercanos. Te están preparando, me dijo. Quieren tu historia completa. ¿Por qué? Lucía tocó mi garganta, como si midiera el lugar exacto donde una palabra puede matarte. Porque hay algo debajo de la iglesia. Algo que se alimenta de lo que callamos. Escuchamos un golpe profundo desde el suelo. Como si un corazón inmenso marcara el paso del cortejo. Tomás apareció al final del callejón, sosteniendo otra llave. Los que aman también deben confesar, dijo mirando a Lucía. Y tú, hija, sigues debiendo. Lucía no apartó la mano de mi cuello. Sonrió con tristeza. Yo pago cada año, dijo. Pero esta vez, quiero cobrar. La campana volvió a sonar, y el susurro se volvió orden, al campanario. Ahora. Subimos al campanario con las piernas temblando y el alma fingiendo calma. La escalera olía a polvo, a cera y a piel vieja. Lucía iba delante y su mantilla rozaba los escalones como un secreto arrastrado. Si estás pensando en huir, me dijo sin volverse, hazlo antes de la última puerta. Y dejarte aquí. Lucía rió bajo sin alegría.
No me dejes como dejaste a tu hermano. La frase me atravesó. Ella no podía saberlo. Nadie lo sabía. A menos que el pueblo entero hubiera hecho del silencio una moneda y ya estuvieran cobrando intereses. Llegamos a la última puerta. La llave del padre Tomás estaba clavada en la madera, como si alguien la hubiera lanzado desde adentro. Lucía la sacó y me la puso en la mano. Estaba caliente. «Abre tú», dijo. «Que quede claro de quién es la culpa». Cuando giré la llave, la campana dejó de sonar. El silencio fue peor. Dentro había un cuarto pequeño y una cuerda colgando. Y en el centro, sobre una mesa, un rosario idéntico al de mi madre, latiendo. No el rosario, la cera alrededor, como si el calor tuviera pulso. «¿Qué es esto?», susurré. Lucía se acercó a mi espalda. Su boca quedó a un dedo de mi oído. «Un depósito», dijo. «La procesión recoge susurros y los guarda aquí, hasta que alguien los paga con sangre o con verdad». Mi respiración se aceleró. Lucía apoyó una mano en mi pecho, firme. «No te excites de miedo», murmuró. «Aquí, eso también alimenta». Bajó la mano lentamente, no como un gesto vulgar, sino como una bendición torcida. Mi cuerpo reaccionó, mi mente se horrorizó. La cuerda de la campana se movió sola, sin viento. En el suelo, sombras sin dueño se agolparon como feligreses. Y de pronto, la voz de mi madre llenó el cuarto, no desde mi recuerdo, sino desde la cera que latía. «Dile la verdad, hijo. Dila antes de que me usen otra vez. Cuando escuchas a tu madre hablar desde un objeto, no discutes teología, obedeces o te rompes». Me acerqué a la mesa. El rosario parecía respirar. Cada cuenta brillaba con humedad, como si hubiera pasado por labios vivos. «Mamá», dije, y odié lo pequeño que sonó. Lucía me sostuvo por la cintura, no para seducirme sino para impedir que cayera. «No la llames así», susurró. «Si la nombras, te responde. Y si te responde, te pide cuentas». La cera se tensó. Un susurro se convirtió en frase completa, clara como un veredicto. «Esa noche en el río, tú elegiste». El aire se volvió pesado. Vi en el rincón, una sombra más oscura que las otras con forma humana. No tenía rostro, pero parecía sonreír. «¿Eso es?», pregunté. Lucía asintió, pálida. «El recaudador», dijo. «No perdona. Solo archiva». La cuerda de la campana descendió como una serpiente. Me rodeó la muñeca. No apretó todavía, esperó paciente como un sacerdote que sabe que al final igual confiesas. Bajo nosotros, en la plaza, la procesión seguía. Sentíamos el paso del Cristo desde el vibrar de la piedra. Lucía me giró hacia ella. Sus ojos estaban húmedos, su boca roja, pero su voz tembló con verdad. «Yo fui la primera en escucharlo», confesó. «Hace años. Me dijo que si quería salvar a alguien, debía traer a otro. Me trajiste a mí». Lucía tragó saliva. «Te traje para que el pueblo deje de comerme a mí». Me dolió más de lo que debería. Y al mismo tiempo una parte de mí entendió esa crueldad. La supervivencia tiene modales elegantes. La cera volvió a latir y la voz de mi madre se quebró, humana, desesperada. «Lucía, no lo entregues. Ya me entregaste a mí». Lucía retrocedió como si la hubieran abofeteado. La cuerda apretó mi muñeca por primera vez. Tomás apareció en la puerta del campanario. «Bajen», ordenó. Ya empezó el cobro. Bajamos con la cuerda aún marcada en mi piel, como un brazalete de propiedad. El padre Tomás nos guió por una puerta lateral, detrás del altar, hacia un pasillo que olía a humedad y a vino derramado. Cada paso era más frío, más profundo, más irreparable. «Aquí no entra nadie sin deuda»,
dijo Tomás sin mirarme. Lucía caminaba pegada a mí. Su mano, antes segura, ahora temblaba. Ese temblor me pareció más íntimo que cualquier caricia. Llegamos a una cripta. No era antigua, era limpia, nueva, demasiado cuidada. En el centro una piedra circular con un agujero. Desde abajo subía un murmullo constante como un rezo que nunca termina. Tomás alzó la cruz y recitó una frase en latín. El suelo respondió con un latido. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Tomás sonrió cansado. La memoria del pueblo. Nuestro santo verdadero. El que no perdona porque no olvida. Lucía se arrodilló. Yo no supe si era fe o miedo. Ella levantó la mirada hacia mí, y por un segundo vi a la niña que alguna vez fue, antes de que San Eusebio la convirtiera en ofrenda anual. Si confiesas, dijo, quizá te deja vivir. Si mientes, te guarda. ¿Guardar cómo? Tomás señaló el agujero. Una sombra subió despacio, como humo que decide tener forma. No tenía rostro, pero tenía intención. En su pecho brillaba algo, un corazón de cera, latiendo. Mi estómago se revolvió. Eso es lo que vi arriba. Son depósitos, dijo Tomás. Corazones de cera. Cada uno lleno de susurros. Cada uno perteneciente a alguien que creyó que el silencio era gratis. La sombra se acercó a mí. El murmullo se hizo una sola palabra, río. Lucía se puso de pie, y con una valentía que olía a desesperación, me abrazó. Su cuerpo contra el mío fue calor en un lugar que devora calor. Yo te traje, susurró. Pero si te quedas, me quedo contigo. Tomás bajó la cruz. Hermoso, dijo. La devoción siempre fue el mejor drama. Ahora, confiesen. Y el recaudador extendió una mano hacia mi garganta, como si fuera a arrancarme la verdad por la boca. Nunca he temido a la muerte tanto como a una verdad dicha en voz alta. Sentí la mano del recaudador cerca de mi garganta y sin embargo, lo que me sofocó fue la mirada de Lucía. No de deseo, de juicio. De hazlo o nos tragan. Tomás colocó el rosario tibio en mi palma. La cera se pegó a mi piel. Habla, ordenó. O cantarás para siempre. La procesión retumbaba arriba. El Cristo, allá afuera, seguía caminando. Las campanas sonaban hacia adentro como si el pueblo entero fuera un pecho enfermo. Yo inhalé. El murmullo del agujero se detuvo esperando. Esa noche empecé. Mi hermano y yo fuimos al río. Él quería cruzar. Yo le dije que no. Me llamó cobarde. Lucía cerró los ojos. ¿Y tú?, susurró como si ya supiera el final. Lo empujé, dije. La palabra empujé cayó como una piedra. Se me llenaron los ojos de agua. No quise llorar, pero el cuerpo no negocia con el pasado. No fue un accidente. Fue rabia. Fue querer ganar. El agujero respiró. El recaudador se inclinó, satisfecho. Tomás murmuró un amén que sonó a sentencia. ¿Y tu madre?, preguntó Tomás. ¿Qué hizo cuando lo supo? Tragué saliva. Sentí el rosario apretar como una cuerda invisible. Lo cubrió, dije. Rezó para que el pueblo no lo supiera. Rezó hasta gastarse la voz. Y ustedes la hicieron rezar incluso después de muerta. Lucía dio un paso atrás, como golpeada. La voz de mi madre salió de la cera, rota. Por fin, hijo. El recaudador tomó el corazón de cera del centro de la sombra y lo acercó a mí. Latía más fuerte como si quisiera saltar. Tomás levantó la cruz. Una confesión no siempre libera, dijo. A veces, consagra. El corazón de cera tocó mi pecho.
Y sentí que algo mío empezaba a susurrar desde adentro. Lo peor de pertenecer no es perder la libertad, es que el cuerpo se acostumbra. El corazón de cera se hundió en mi pecho como si siempre hubiera tenido un lugar ahí. No dolió. Eso fue lo monstruoso. Mi respiración se sincronizó con el murmullo del agujero. Mi culpa por primera vez tuvo ritmo. Arriba, la procesión se detuvo. El pueblo guardó silencio como si esperara un anuncio. Tomás sonrió victorioso y triste. San Eusebio siempre necesita una voz nueva, dijo. Tu madre pagó con rezos. Tú pagarás con susurros. Lucía se acercó. Su rostro estaba pálido, pero sus labios seguían rojos, tercos, vivos. No era esto lo que quería, dijo. Mentira, contestó Tomás. Querías que te dejaran en paz. Y la paz siempre cuesta otro cuerpo. Lucía me miró como se mira a alguien que va a desaparecer, y en esa mirada hubo drama verdadero, amor mezclado con supervivencia, deseo mezclado con culpa. Me besó. No fue un beso pornográfico, fue un sacramento torcido. Su boca sabía a sal, a cera y a despedida. Sentí por un instante la vieja Lucía, la que soñaba con irse del pueblo. Luego su susurro se pegó a mi oído. Perdóname. El Cristo afuera bajó lentamente la mirada hacia la puerta de la cripta. Los encapuchados se arrodillaron. El murmullo del agujero se elevó y yo me escuché dentro de ese coro, como si mi voz siempre hubiera estado esperando turno. Tomás abrió la puerta hacia la plaza. La multitud exhaló al unísono. Ahora perteneces, dijo el pueblo sin mover los labios. Yo quise gritar no, pero lo que salió fue un susurro perfecto, afinado, inevitable, y con la voz de mi madre mezclada en la mía, como si al fin estuviéramos juntos de la peor manera. Y la campana arriba sonó una sola vez. Como un sello. No me desperté al día siguiente, me repartieron. La plaza estaba limpia, como si nunca hubiera existido una procesión. Solo yo llevaba la prueba, el pulso ajeno en el pecho, un latido de cera marcando el compás de mi culpa. Intenté irme. Crucé el puente del río con una maleta y el sol de la mañana fingiendo normalidad. A mitad de camino, escuché el murmullo. No venía del agua, venía de mí. Susurros acomodándose detrás de mis dientes, buscando salida. Ahora perteneces. Me tapé la boca. Fue inútil. Cada vez que pensaba en callar, el corazón de cera latía más fuerte como un animal premiando el silencio. En la estación, una mujer me pidió la hora. Yo quise responder no sé, pero mi voz salió en otra lengua, suave y religiosa. La mujer se persignó sin saber por qué y se alejó llorando. Comprendí entonces el truco del pueblo, no necesitaban cadenas. Me habían convertido en campana. Esa noche Lucía apareció en mi habitación sin tocar la puerta. Su mantilla ya no era negra, era gris gastada como si hubiera rezado demasiado. No me besó. Se sentó a mi lado y apoyó la frente en mi hombro. Te prometí quedarme, susurró. Pero no te prometí salvarte. Quise odiarla. En lugar de eso sentí ternura, la misma ternura que precede a una condena. Antes de dormirme escuché por última vez la voz de mi madre, no suplicando, sino aliviada. Por fin, alguien contará nuestra verdad. Y en San Eusebio, muy lejos, una campana sonó. Dentro de mí.